El sembrador salió a sembrar. El campo es el mundo. La buena semilla es la gente del reino. Semillas de otro reino. Me siento muy complacido, de verdad, queridos hermanos, con el Señor por su misericordia. Les mandamos un saludo afectuoso, de verdad, a todas las familias. Esperemos que muchas familias se reúnan cuando se comparte la palabra a través de esta página, a través de muchas otras páginas. Me ha dado mucha alegría, queridos hermanos, el ver cómo en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, hay muchos hermanos que hemos tomado la decisión de también ponernos a trabajar, más en este tiempo difícil. Glorifico al Señor porque a través de las redes se han dado cuenta ustedes, ahora desde que empezó toda esta situación, se empezó a compartir mucho más la Santa Eucaristía a través de las páginas. Hay muchos sacerdotes que bendito sea Dios por ellos, porque se armaron de valor y empezaron a compartir la Santa Palabra. Muchos hermanos laicos como nosotros que también estamos tratando de servir al Señor dentro de nuestras cualidades, dentro de nuestras debilidades. Y sin duda alguna por eso es que nosotros decidimos aceptar este llamado a compartir a través de estas páginas de internet la alegría que sentimos con nosotros. La alegría que Dios nos da cuando Él vino a cambiar nuestra forma de pensar. Porque igual mi familia y yo antes teníamos otras ocupaciones, ¿verdad? No nos dedicábamos de lleno a servir al Señor a través de la palabra. Así que ruego a Dios para que todo aquel que escuche esta palabra y cualquier otra palabra que sea proclamada en el nombre de Jesús a través de las redes, llegue a tu corazón en el momento preciso, porque Dios así es, siempre nos sorprende cada día. Así que esta palabra va dedicada especialmente para todos aquellos hermanos que hemos decidido subirnos a la barca. De hecho, le vamos a poner así el título de esta charla, de este compartir: bienvenidos a la barca de Jesús. Porque, queridos hermanos, esa es nuestra realidad, esa es nuestra vida. Tú y yo que hemos conocido de Jesús, a través de cualquier situación, Jesús nos invita a que le sigamos. Vamos a meditar del Evangelio de San Mateo en el capítulo 8, en el versículo 23, que dice: Jesús calma la tempestad. Dice: Jesús subió a la barca y sus discípulos le siguieron. Se levantó una tormenta muy violenta en el lago, con las olas que cubrían la barca, pero él dormía. Los discípulos se acercaron y lo despertaron diciendo: Maestro, Señor, sálvanos, que estamos perdidos. Pero él les dijo: qué miedosos son ustedes, qué poca fe tienen. Entonces se levantó, dio una orden al viento y al mar, y todo volvió a la más completa calma. Grande fue el asombro. Aquellos hombres decían: ¿quién es este, que hasta los vientos y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Por eso les comentaba, queridos hermanos, que el título era bienvenidos a la barca de Jesús. ¿Cuál es la barca? Podemos decir que la barca es la iglesia. ¿Y quiénes son los invitados a subirse a la barca? ¿O quiénes son los que ya estamos en la barca? Todo aquel que ha sido bautizado ya es parte de esa gente que va dentro de la barca de Jesús. Ahora, como tripulantes o como participantes de estos llamados de Jesús,
siempre vamos a tener a lo largo de nuestro camino muchas circunstancias. Y muchas veces podemos glorificar a Dios. Quizás muchas veces hemos tenido pruebas, situaciones donde hemos visto esta situación que la barca a veces puede ser también nuestro matrimonio. Nuestros matrimonios, qué fácil se tambalean a veces. Y a veces nosotros decimos, hablando un poco sobre el matrimonio de las personas que ya tenemos 10, 17, 11, 20, 30 años de casados, a veces llegamos a pensar, nada me puede pasar, ya llevamos mucho tiempo. Pero cuidado, hermanos, esposos, debemos de tener mucho cuidado, porque es cuando más frágiles podemos ser. San Pablo lo dice por ahí, que aquel que se cree que está de pie, que tenga cuidado, porque puede caer. Entonces quizás esa puede ser una barca en la que estamos teniendo problemas, ¿sí? Pero debemos tener en cuenta, queridos hermanos, ¿quién es el que nos invita a subir esa barca? ¿Quién nos llama? En este evangelio de San Mateo, anteriormente, los discípulos vienen acompañando a Jesús después de que regresa del desierto. Dice que Jesús sana a un leproso. Antes de esto, que Jesús también libera a uno que estaba endemoniado. O sea que los discípulos ya venían viendo el poder de Dios. Ya sabían que ese hombre que los había llamado tenía el poder de cambiar sus vidas. Pero así sucede, queridos hermanos. Quizás ahorita mismo estamos pasando una situación en la que sabemos que somos cristianos, sabemos que estamos bautizados, sabemos que Dios nos resucitó de la vida del pasado, algunos del alcoholismo, de la drogadicción, otros maltrato a la familia, no sé, pero ya vimos el poder de Dios levantándonos e invitándonos a subir a la barca. Hemos visto el poder de Dios en muchas circunstancias, quizás a través de la enfermedad. Hemos visto cómo Dios ha actuado. Lo digo por experiencia, de verdad. A veces se nos olvida que tenemos a nuestro lado un Dios vivo, un Dios de poder. Porque Jesús nunca ha cambiado. Jesús no estaba durmiendo por perezoso. Posiblemente se encontraba un poco cansado, pero también se había llegado el momento de probar la fe de aquellos que decidieron seguirlo. Se había llegado el momento de ponerlos a prueba para ver si estaban ya listos para avanzar un paso más adelante. ¿Usted cree que se puede dormir fácilmente en una barca donde le está entrando agua, donde posiblemente está mojado, donde usted está acostado? No es fácil dormir. Pero Dios, en su infinita misericordia, Él sabía que todo estaba bajo su control. Y así ha sucedido, hermanos. Yo sé que tú eres testigo del poder de Dios. Yo sé que tú has visto a Dios actuar en tu vida. Te ha sanado, te ha ayudado. Y más aún, a veces Dios nos ha ayudado en su momento y ni cuenta nos dimos, o no le dimos el lugar a Dios de decir, ciertamente Dios actuó en mi vida hoy. Te lo puedo decir, todos los días nosotros, los que hemos decidido el camino de la conversión, este camino que dice Jesús, enderecen el camino del Señor, conviértanse, arrepiéntanse. Y esta conversión, tú y yo lo sabemos, esta conversión es de todos los días, ¿sí? Siempre he compartido esto, mi familia y yo a veces no somos lo que parecemos. Y esto sucede en todos lados y, como dice el refrán, hasta en las mejores familias. Aquí se siguen teniendo defectos, seguimos luchando por comprendernos, por amarnos. Porque ¿qué es lo que se le hace más fácil al ser humano? Enojarse, gritar, brincar. Eso es lo más fácil. Cuando no se tiene el Espíritu Santo.
Pero cuando nosotros dejamos entrar al Espíritu Santo, caemos, pero ya el Espíritu Santo nos dice, levántate y no hagas eso más. Ese es el camino de la conversión. La conversión no es decir yo ya estoy convertido o yo soy de un grupo de oración, aquí están todos los santos. No. Todo cristiano, el camino de la conversión es diario. Tú y yo tenemos que luchar por eso y por tratar de ver con amor al que Dios nos puso a un lado. Porque muchas veces han escuchado, ¿verdad? Que por ahí se dice, ¿cuál es este dicho? Candil de la calle, oscuridad de tu casa. Muchas veces a nosotros, y yo lo confieso, he estado luchando con eso. A veces nosotros le ponemos una cara muy bonita a otra persona y a nuestros hijos, a nuestras esposas, esposos, a nuestros padres, ahora no se diga a nuestros vecinos, no los podemos ver. Pues así que, hermano, no importa cuál sea la situación que tú estás pasando. Aquí llega algo hermoso, porque Jesús, como decíamos, Él es Dios, Él sabe lo que está pasando. Él se pudo levantar. Hey, ¿qué está pasando, muchachos? Pero también les dijo, voy a dejarlos saber hasta qué horas se acuerdan quién está a su lado. A ver en qué momento se dan cuenta quién los llamó. A ver a qué hora se dan cuenta que el que está contigo tiene poder. Y en ese momento fue que empezaron a gritar, Señor, sálvanos. Y quizás tú y yo ya muchas veces hemos llegado a ese punto, ¿verdad? Te han dicho, deja el alcohol, no andes manejando borracho, no hagas estas cosas, no sigas maltratando a tu esposa, a tus hijos. Y no hacemos caso. Hasta cuando vemos que ya la barca se está llenando de agua, que ya no podemos. Algunos toman esta decisión. Otros dicen, pues si se va a reventar, que se reviente. Pero tú y yo, queridos hermanos, somos llamados a implorar la misericordia de Dios en todo momento. Dios nos conoce perfectamente. Yo siempre pienso en esto de que cuando nos arrepentimos, vamos a la misericordia de Dios y estamos confiados, tú y yo, que vamos a permanecer, pero a veces caemos. Y a veces volvemos a caer en el mismo pecado. Y ahí es donde está la misericordia de Dios, que Él ya lo sabía. Él lo sabe todo. Y aún así nos espera, nos perdona y nos da la gracia de levantarnos otra vez. Por eso, clama al Señor, pide al Señor. A veces nosotros decimos que ¿para qué rezar? ¿Para qué pedirle al Señor si nunca pasa nada? Nosotros a veces queremos ver las cosas en el momento y con nuestros propios ojos. Y eso sí sucede, sí pasa. Ha habido grandes hombres y mujeres que han visto el poder de Dios actuar en el momento que ellos lo piden. Pero normalmente estos hombres siempre pedían para los demás, no pedían para ellos. Por ejemplo, San Martín de Porres. Algunos conocen su historia. Él era tan bondadoso que hasta la camisa en una ocasión le dio a un niño que andaba sin camisa. Y la gente lo empezó a seguir. Y una ocasión se le acercó una persona y le dice, San Martín, quiero unos zapatos. Ya están, dije, zapatos, yo aquí en mi canasta traigo verduras, pero metió la mano y encontró el par de zapatos. Dios sí actúa en el momento con aquellos que se entregan totalmente a Él. Pero también habemos los que pedimos y decimos, pues no pasó nada. Es porque nosotros tenemos que aprender a esperar en el tiempo de Dios. Y Dios siempre actúa. Si nosotros hiciéramos en el momento, hoy le pedí esto al Señor, te darías cuenta que al pasar, posiblemente pasaron años y ahí está. Tú no te diste cuenta en qué momento pasó, pero el Señor cumplió. Queridos hermanos, no hay nada que más enamore el corazón de Jesús que la fe.
la fe. Es lo primero que Él les dice. Qué miedosos son y qué poca fe tienen. Qué rápido se olvidaron que voy con ustedes. Por eso Jesús alaba a aquel centurión que salió a su encuentro. ¿Han escuchado esa escritura? Donde Él le dijo: Señor, no es necesario que vayas a mi casa, tú nada más di una palabra y yo sé que mi criado sanará. Jesús volteó a ver a todos los demás, dicen: no he encontrado fe como la de este Señor. Querido hermano, vamos a seguir teniendo fe. Tú y yo, nosotros mismos, yo te lo confieso, a veces me he sentido solo también. Y he estado, meditaba mientras preparaba esta charla de esta canción que quizás algunos han escuchado. Hay una frase que dice, dice, yo también me he sentido solo cuando va entre la tormenta. Pero eso es normal. A veces lo malo de esto es quedarnos en ese pensamiento. Hay que tener fe. ¿Qué es tener fe? Empezar a proclamarlo con tu boca. Yo creo que el Señor tiene poder. Yo sé que el Señor tarde o temprano esto que le estoy pidiendo me lo va a conceder. Porque el Señor actúa mediante la disposición tuya y mía. Si tú y yo dejamos actuar al Señor, queridos hermanos, Él se manifiesta con poder. Si ustedes me hubieran conocido hace unos 10 años atrás, no me hubieran visto aquí. Sentía yo el deseo que Dios había puesto en mi corazón de un cambio en mi vida. Pero yo, muchos años, más de 10 años, con algunos amigos, hermanos, teníamos una banda musical secular, tocábamos en el mundo, fiestas, bodas, y lo confieso, a mí siempre me dejaba vacío eso. Eso no me llenaba. 2, 3 de la mañana acabábamos de tocar, empezar a levantar todo entre aquel mugrero ahí en los salones, y eso me dejaba vacío. Pero gracias a Dios me dejé tocar, me dejé llevar. Empezamos a servir poco a poco en el coro, y yo sentía el deseo de hacer un poco más. Por eso, querido hermano, si tú ya sentiste el deseo quizás de predicar, de cantar, de hacer algo diferente en tu vida, síguelo deseando, síguelo pidiendo, ten fe y se va a llegar. Pero cuando se llegue el momento, sé valiente también y da el paso, porque las cosas no basta con desearlas. Si tienes problemas en tu matrimonio, no basta con decirte tengo un problema. Busca la solución. Busca de personas que te den un buen consejo. Normalmente los matrimonios por eso tienen tantos problemas, porque le cuentan sus cosas íntimas, sus problemas íntimos a cualquier persona. Y eso no se lo puedes contar a cualquier persona, porque mucha gente te quiere ver mal. Y hay algo otros que le gusta quizás tu mujer o tu marido, y tú vas a decir déjalo. ¿Para qué? Para irlo a agarrar a la esquina. ¿Sí? Tienes que buscar una persona que te dé un buen consejo. Ahí están los sacerdotes. ¿Sí? Si tienes un problema con el alcoholismo, con la drogadicción, yo ante todo te recomiendo, busca al Señor. Busca a Jesús. Toma una actitud como las que hemos visto aquí en las Escrituras. ¿Sí? Esa mujer que encontraron en pleno adulterio estaba ya por el suelo, pero tenía todo el deseo de cambiar. Cuando tú llegaste a un punto donde tú ya te diste cuenta que la barquita ya se está llenando de agua, y te dicen o el alcohol o nosotros, o dejas ese vicio o pierdes a tu familia, busca al Señor. Busca a Jesús de corazón, háblale en la noche, en la madrugada. Si tienes la oportunidad de ir a un retiro o a través de una de estas charlas o algo que escuches, busca prédicas por internet, y Dios te va a hablar, y escúchale y toma la decisión. Pero si no puedes o no encuentras este camino que para mí es el mejor,
Hay muchas personas que se dedican a dar ayuda profesional. No permitas que nuestra barca se hunda. El más importante que podemos despertar, el que está a nuestro lado, es Jesús. Y ese Espíritu Santo que tenemos, que lo recibimos desde el bautismo, y está dormido. ¿Por qué? Porque no has ido a misa, no te confiesas, no recibes el cuerpo de Cristo. Eres de los que van en la barca, pero ni el remo agarras, ni dices hay que sacar el agua porque se está hundiendo esto. Te quedas tranquilo. Es el momento de despertar, especialmente en estos momentos tan difíciles. Queridos hermanos, que esta palabra toque nuestro corazón, que nos transforme, que nos llene de su presencia, porque sin duda alguna, tú y yo estamos llamados a la santidad, querido hermano. Semillas de otro reino.